Muy, pero muy buenas. Le damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar aquí a través de esta plataforma televisiva, pudiendo transmitir, pudiendo compartir la palabra de Dios aquí a través de su programa En Evidencias. De verdad que para mí es un gozo espectacular que Dios tenga bien llevar este programa hasta sus hogares, hasta sobre todo sus oídos que oigan la palabra de vida, la palabra de Dios. Enviando un saludo a todo el cuerpo de Cristo extendido en todo el estado Táchira, invitándoles y animándoles a que podamos escudriñar la Escritura en espíritu y en verdad para adorar en espíritu y en verdad y vivir en espíritu y en verdad, lo cual agrada a Dios. Dice la Escritura que todo aquel que anda en el espíritu no tiene ninguna condenación. Así que hoy vamos a hablar de esto tan poderoso que es el estilo de vida, de la verdadera vida. Es importante hablar de la identidad que tenemos, la identidad que tenemos en Dios. Somos identidad del diseño original. En nuestro diseño original el prototipo se llama Jesús, o sea, tu identidad es Jesús. Esta es la única identidad que tiene vida. ¿Por qué se lo digo? Porque la única identidad que tiene vida eterna, la única identidad que tiene el verdadero significado de la vida de Dios en la tierra. ¿Sí? Recuerde que Dios derramó su espíritu sobre toda carne y en nosotros ya habita Él. ¿Sí? Ya somos habitación. ¿Cómo? Por medio de la fe, de creer en Jesús, ya Él viene y trae su espíritu y habita en nosotros junto con el Padre. Ahora, esto de ser habitación de Dios en la tierra significa que hacemos las voluntades de Dios, ya no hacemos las voluntades del hombre caído, de la mente carnal, de la mente diabólica que le sirve al mundo, que está adoctrinada para vivir anhelando las cosas del mundo. Recuerde que nuestro Señor, nuestra identidad Jesús dijo que anhelemos las cosas de arriba, que no pongamos la vista en las cosas de abajo. Así que todo esto tiene una relación absoluta a lo que es la vida agradable a Dios. Nadie puede, por ejemplo, llegar a amar como hombre, llegar a amar como ama a Dios. Por ejemplo, desde la mente natural yo no puedo conocer el amor de Dios. Dice que es imposible conocerlo hasta que no se ha renovado el entendimiento a la mente de Cristo para poder comprender, para poder conocer y para poder permitir al Espíritu formarse dentro de nosotros. Recuerde este episodio de los Gálatas que comenzaron a introducirse en las obras de la ley y Pablo les dice, el apóstol le dice que han caído de la gracia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se cae de la gracia? Perdiendo la fe y queriendo justificarse por la ley, por las obras de la ley. Todo es, en la gracia todo es por la fe, por el entendimiento de creer en Jesucristo. Y esto comienza a referirles el apóstol que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo Jesús sea formado en cada uno de ustedes. Y a nosotros nos sirve, recuerde que esa era una carta dirigida de parte de Dios al pueblo de los Gálatas, pero a nosotros nos sirve como un mapa de guía. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, yo soy el perito y el arquitecto de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque posee el espíritu, el cual le muestra el diseño del reino de Dios en la tierra. Entonces, esta formación tiene que ver con algo que está completo en Cristo. La formación se lleva de la siguiente manera. Muchas personas, pues en su ignorancia, comienzan a buscar a hombres, comienzan a buscar la dirección, por ejemplo, corren a los lugares, no, aquí está Dios, aquí se habla de Dios. Y hay muchos lugares donde se habla de Dios todo el día y Él no está ahí, porque Él está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo logramos nosotros levantar ese crecimiento, ¿sí? Espiritual en cada uno de nosotros? Por medio de los nutrientes. Cuando pone Jesús
el ejemplo de los lirios del campo que toman de los nutrientes de la tierra y crecen por sí solos tomando los nutrientes. Entonces tendremos que analizar estas figuras comparativas, la tierra, los lirios del campo, que se refiere a cada uno de nosotros. La tierra, pues la tierra tiene nutrientes, pero se refiere a ¿qué? A la escritura, a la letra como tierra, y los nutrientes simbolizan o caracterizan la sabiduría oculta de la escritura. Y así los lirios del campo, o sea, nosotros, ¿sí? En el campo que Dios dice que es el mundo, ¿sí? El que compró y puso su semilla. Entonces vamos creciendo tomando esa sabiduría oculta. ¿Por qué? Porque ella es la que forma a Dios. La escritura fue escrita en 3 tiempos espirituales, ¿sí? Cuando estábamos en el diseño original, sí, antes de la caída, después de la caída y después de la restitución de todas las cosas, que fue después de la cruz. Pero la sabiduría oculta es el tiempo eterno de Dios, ¿sí? Poder acceder a esta sabiduría de la escritura, poder sacar de ahí los nutrientes importantes para la formación de Cristo en nosotros, nos trasciende a estar sentados en lugares celestiales, como dice la escritura. No se refiere a salir en una nave arriba por la estratosfera, sino se refiere al conocimiento elevado del entendimiento pleno en la mente, de haber salido de la condición caída del hombre que solo tiene hambre y sed de los apetitos del cuerpo, de la carne, de la mente carnal, y sed de las filosofías de la tierra, política, religiosa, económica, y el hombre que está adoctrinado para servirle al sistema que realmente es una mentira, nace desde una mentira, porque la civilización, como la conocemos ahorita, nació de un descendiente de Caín, el cual le dijeron andarán errantes por toda la tierra. O sea, viene de un error toda la civilización como la conocemos, pero de esto hablaremos en otra oportunidad porque es muy extenso. Lo que sí es que, por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diseño del reino no es el diseño del mundo. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa En Evidencias. Continuamos aquí en su programa En Evidencias. Es un gozo, como siempre comparto, poder conversar, poder transmitir, poder impartir la palabra de Dios a los oídos que Dios busca que oigan, a los que Él mismo ha labrado para que pongan atención en el espíritu, esos oídos espirituales. La escritura dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, mientras más palabra de Dios se introduzca en tu oído, más fe produce. Estábamos hablando del reino, ¿sí? Hay que transmitir o impartir el reino de Dios. El reino de Dios, dice Jesús, está dentro de nosotros, está en nosotros, dijo Él, en ustedes, refiriéndose a su pueblo, por medio de la fe. ¿Qué sucede? Hay un conocimiento que Dios permite que se renueve el entendimiento pleno de la sabiduría que Él había ocultado por todos los tiempos y todas las edades. Él había ocultado que Cristo está en nosotros, ¿sí? O sea, tú naces y Cristo ya está en ti. ¿Qué sucede? Se había ocultado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en estos días me hacen una pregunta poderosa y me dicen si Adán tenía el Espíritu de Dios, la mente de Cristo, el cuerpo era obediente a la voluntad de Dios, a los deseos del Espíritu de Dios. ¿Por qué falló? Porque Adán no supo quién era en sí mismo. ¿Qué sucede? Cuando al apóstol Pablo se le revela que Cristo está en nosotros, se nos está diciendo que el Espíritu que nos dio vida pertenece a Dios. O sea, que nosotros tenemos el Espíritu de Jesús en sí mismos, por eso nos manda que nos neguemos a la mente natural, al ego, al yo, a la estructura. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura por ganar el conocimiento de Cristo. Y si vemos la vida del apóstol Pablo, comienza a decir, yo era celoso de las tradiciones de mis padres.
Entonces, si él dice que todo lo tiene por basura, lo que él dijo es que todo el conocimiento terrenal que había adquirido desde pequeño, desde las casas de sus padres hasta la universidad de la religión absoluta en ese momento, que era el judaísmo, por medio de Gamaliel, el cual él es el perito y el arquitecto de la iglesia después de la conversión, pero antes era el que aventajaba a todos los de su generación. Este apóstol, que aventajaba a todos de su generación, en el judaísmo dijo: todo lo tengo por estiércol, dice en el original, pero de pronto en la traducción, para no poner algo tan agudo, tan fuerte, pusieron basura, pero realmente dice estiércol. Entonces dice: desde las tradiciones de mis padres, o sea, todo el conocimiento que nos entraron desde la mente de pequeños, el apóstol dijo: todo lo tengo por basura por ganar el conocimiento de Cristo. Pues obviamente, ¿por qué? Porque se muere como hombre caído, se nace como hombre nuevo, el cual es el Señor, o sea, la naturaleza divina de Dios, y ahí comenzamos a querer ganar el conocimiento. Por eso Jesús dijo: el reino es como aquel hombre que encuentra un tesoro en el campo y viene y vende todo lo que tiene por comprar el campo, el cual donde encontró el tesoro. ¿Qué sucede? ¿Qué significa ese vender? Vender todo el conocimiento que para el espíritu es basura. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre las aguas, tú vas al libro Apocalipsis, y Apocalipsis te dice que las aguas son muchedumbres, lenguas, naciones, ¿sí? Esto implica filosofías de hombres. ¿Qué sucede? Todas las aguas, el cual Jesús camina por encima, es las aguas del conocimiento del hombre. O sea, todo el conocimiento terrenal, ético, político, religioso, económico, estratégico, todo eso es un conocimiento terrenal. Caminar sobre las aguas es caminar con el entendimiento el cual Dios nos hereda por medio de la mente de Cristo, la cual hacía hablar a Jesús, y él les decía a los judíos: ustedes no entienden mi idioma, pero él les estaba hablando en hebreo. Pero decía: ustedes no entienden mi idioma. ¿Por qué? Porque él no se refería a idioma como lo conocemos hoy, una lengua, sino se refería a que lo que él decía era espiritual y ellos no podían entenderlo en su mente finita. Por eso muchas veces dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero entonces nosotros pensamos que era que Jesús era muy pobre y no tenía ni siquiera una almohada para dormir. No, no se refiere a eso. No tenía dónde reposar el conocimiento de la mente de Cristo entre todos los fariseos, que eran destinados en denominaciones como los celotes, los fariseos, seduceos, y todas esas denominaciones que hoy se transforman en evangélico, protestante, presbiteriano, luterano, calvinista, bautista, sí, así como yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Algo así es lo que trascendió para este tiempo desde la mente natural de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque todos tienen su padre de doctrina en la mente. O sea, por ejemplo, cualquier doctrina, ¿no? Ya tiene el padre de esa doctrina. Por ejemplo, los que dicen fundar la iglesia, ¿sí? La iglesia presbiteriana denominacional, pues, de todas las denominaciones que le ocurran, los que dicen que la fundan, pues ellos fundan una división, la cual Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo: se levantarán de entre nosotros aquellos perros que dividirán el cuerpo. Entonces eso lo que hace es dividir más el cuerpo. Pero ¿por qué Dios hace esto? Nos da un solo nombre dado a los hombres para salvación, y dice que todo el proyecto de Dios la finalidad del evangelio es reunir todas las cosas en su Hijo. Para reunir todas las cosas en su Hijo tiene que darnos el nombre y darnos una identidad, una sola. Por eso es un solo espíritu, una sola mente, un solo cuerpo, ¿sí? Muchos miembros, pero un solo cuerpo, que obedecen a la mente de Cristo. No denominacional. Sí, allá hay hombres que de Dios, sí, realmente el hombre, todo el hombre es de Dios, porque dice que el que está preso, si uno ora por él, lo visita, lo hizo con él. O sea, hasta los presos también tienen la oportunidad, ¿sí?, de edificar a Dios en sí mismos.
porque en ellos ya está la semilla, en el de la calle, en el que está en aquellas condiciones precarias, el que está delinquiendo, en todos tiene Dios la semilla. Lo que Él necesita es que permitan que la semilla germine. Por eso tiene que venir alguien por afuera con la identidad, con el espíritu, para poder avivar aquel cuerpo que Dios ya ha labrado, porque si mi Padre no lo trae, nadie viene a mí, dice Jesús. Todo esto nos ayuda a cada uno de nosotros a poder tener el conocimiento pleno. Y de esto vamos a hablar el próximo segmento. Continuamos acá en su programa En Evidencias. Es su programa. ¿Por qué? Porque es la palabra que habita en ti. ¿Sí? La palabra de Dios ya habita en nosotros. Lo que pasa es que el conocimiento pleno del cual vamos a hablar este segmento no compete con sistemas de hombre. Le voy a decir algo, el conocimiento de Dios no es el conocimiento de la ciencia, de la biología, de la religión, no, Él no compete con sistema político, económico, social, cultural. Él no tiene, como le dijera, no tiene su sabiduría ahí. Él tiene su sabiduría oculta, ¿dónde? En Cristo, en la mente de Cristo. ¿Qué sucede? ¿Qué hace esta sabiduría? Va y busca en aquellos lugares de la religión, del sistema económico, político, religioso, cultural, social, va y busca oídos que oigan. Por eso vemos al apóstol Pablo hablando en la ciudad de Atenas, la filosofía de toda la tierra, los filósofos y los griegos, los dioses griegos y toda esa filosofía profunda que el hombre pues en su carnalidad pudo investigar y encontrar algunos preceptos nacidos de la mente caída. Y el apóstol Pablo va al Areópago, que era el lugar más importante de ese lugar, como decir que, o sea, ahí querían oírlo y se reunió toda esa ciudad a oírlo. Veía que, dice, ustedes son muy religiosos, tienen 300 templos, pero yo vengo a hablarles a uno que ustedes adoran, pero no conocen, al Dios no conocido. Y no tenía imagen, no tenía nada, porque es espíritu, y realmente Dios es espíritu. Él no, la imagen de Dios eres tú mismo, porque Él te habita a ti, y Él se hizo un cuerpo para poder ser visto. Ahora, después de este conversatorio que él tuvo en ese lugar, dice que pocos habían creído. ¿Por qué? Porque las filosofías de la tierra niegan la espiritualidad. Me explico. La mente natural está dedicada por Satanás, la que alimenta a Satanás, porque dice comerás del polvo de la tierra, cuando le dicen a la serpiente en su caída, te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra. El polvo de la tierra tiene una mentalidad y es la mente natural, y es el hombre que solo está adoctrinado para las cosas de la tierra que erra, o sea, filosofías, ética humana, todo esto que es un conocimiento que tiene su importancia, pero no tiene que ver con el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, de esta mentalidad es que Satanás se alimenta. Por eso, por ejemplo, vamos a hablar del dinero. ¿Sí? Todo lo que se basa en dinero, la base es el egoísmo. Necesitas esto, te vale tanto. En cambio, en Dios todas las cosas se ponen en común, o sea, para que no haya necesidad. Alguien necesita algo, se le da sin esperar nada a cambio, tampoco es trueque, sino se siembra, se da, porque la riqueza está en dar. Pero el principio del dinero es el egoísmo, necesita un tratamiento, te vale tanto, tienes que buscar tanto, todo eso, la base es el egoísmo. Por eso Dios, pues, dice con una moneda, dice, ¿quién es el César? Pues el mundo. Bueno, al César, al mundo, lo que es del mundo, y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? ¿Qué sucede? El César representa la mentalidad del maligno. ¿Por qué? Porque no tiene fe, porque el mundo anda errante, pero Dios en su amor compra, ¿sí?, el sistema, lo compra no para dejarlo como sistema, sino para transformarlo en reino. Entonces es ahí cuando tú oyes que muchas personas de fe como nosotros comenzamos a persuadir la mente, el corazón del hombre duro, adormecido, caído, muerto en delitos y pecados, para poder transformar la vida
al Espíritu Santo. Ahora, yo soy de lo que aconsejo no correr a buscar a Dios en templos hechos por mano de hombres. ¿Por qué? Porque Él no habita ahí, Él habita en ti. Dios tiene una relación, ¿sí? Tienes acceso a la Escritura, tienes el Espíritu Santo. El hombre se ha inventado ciencias para estudiar a Dios, como la teología, la hermenéutica, la homilética, la apologética y ciertas ciencias que nacen así como nacen de la mente natural tantos estudios, ¿sí? Estudios que terminan convirtiéndose estudios y cambias de Dios a un Dios terrenal. ¿Qué te adoctrina? Que le sirvas por un salario y luego trabajas toda la vida por ese salario para poder sostenerte, porque te dicen que sin eso no puedes vivir. Y te adoctrinan de esa manera y no tienes otra opción en tu vida. Y luego, pues, después de viejo, pues, todos los ahorritos, pues, te los gastas curándote de todo lo que le serviste al sistema. Entonces, el conocimiento pleno es antisistema. Dios no habita en templos, ¿sí? Dios no habita en templos. Por más de que queramos o quiera alguien decir estas cosas, que sí, no. Dios no tiene dos versiones, Él habita en nosotros, y si habita en nosotros, como dijo el apóstol, como dijo el hermano Esteban, el primer mártir en morir por hablar la verdad a los judíos, diciéndoles: Dios no habita en templos, ni necesita que los hombres lo adoren o le sirvan, porque Él más bien le da vida a todos. ¿Qué nos quiso decir esto? Que Él habita en nosotros, Cristo en nosotros, dijo el apóstol Pablo. Se le dio la revelación del entendimiento pleno de la gloria de Dios. Qué maravilloso. Dios le enseñó a sí mismo, en sí mismo, lo que era el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Entonces está en nosotros. ¿Y cómo lo buscamos? Tienes acceso a la Escritura, tienes acceso a la oración, tienes acceso a la meditación de la palabra, tienes el Espíritu Santo, le pides a Dios en sí mismo que te muestre, que te enseñe, porque dice: nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo les enseñaré. También dice por ahí que la unción que permanece en ustedes es verdadera. Ella les enseñará y lo que les enseñe es verdadero, permanezcan de esa manera. Entonces, sucede que en la tipología de lo que hace el hombre, o la sombra de lo que hace el hombre, hay una sombra del antiguo pacto que es esto: saca Moisés de Egipto al pueblo y el pueblo entra a Babilonia como esclavo. Entonces, ¿qué es Babilonia? El sistema religioso, sistema económico, social, político, todo lo que el hombre ha introducido en la mente humana para sustituir lo que es el reino de Dios, ¿sí? Entonces, de esa Babilonia Dios dice: sal de ella, pueblo mío, ¿sí? O sea, lo saca de Egipto, ellos entran a Babilonia y no les sugiere, les ordena: sal de ella, pueblo mío. Entonces todo el que es pueblo de Dios comienza a salir de los sistemas del hombre, ¿sí? De los sistemas del hombre. Entonces es ahí donde podemos llegar al conocimiento. ¿Por qué? Porque dejamos esas sombras y comenzamos a ver con la mente de Cristo, que es antisistema del hombre. ¿Por qué? Porque es el reino que tiene su propia jurisdicción. Y vamos a hablar de esta jurisdicción en el próximo capítulo. Seguimos aquí en su programa En Evidencias. Repito, para mí es un gozo espectacular poder estar a través de esta plataforma televisiva, a donde Dios tenga bien llevar la palabra de vida, la palabra de conocimiento de la sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios, como dijimos en el segmento anterior, es antisistema del hombre. El hombre tiene las ciencias como la teología, la homilética, la apologética, todas esas ciencias para estudiar a Dios, pero anulan al Espíritu Santo. Entonces, él dice que el Espíritu Santo es el único que nos revela a Dios, es el único que lo muestra y es el único que conoce a Dios hasta lo más profundo de Dios, porque es el mismo. Entonces, el mismo Espíritu de Dios nos habita y Él nos lo va a revelar. ¿Por qué? Porque
tú vas a conocer lo que es la verdad en sí mismo. Entonces no te vas a comer todo lo que te dicen. Por ejemplo, en el sistema como se conoce la religiosidad hoy en día, templos hechos por mano de hombres, ¿sí? Altares que no son genuinos porque el altar eres tú mismo, ¿sí? Hechos por mano de hombres también. Entonces, al único templo donde el hombre no ha metido la mano es en el que creó Dios, que es cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el templo de Dios es el cuerpo de los hombres, es el hombre, hombres y mujeres, la raza humana, es el templo de Dios. Y ahí Él quiere operar, ahí Él quiere que tú entiendas quién eres. Por eso te da identidad, te dice la identidad en el diseño original, el prototipo es Jesús. O sea, cada uno de nosotros es ese prototipo, Jesús. Y como Jesús estamos mandados a vivir, como Él produjo satisfacción. Por ejemplo, Dios dice, en Él tengo complacencia, o sea, para complacer a Dios, porque dice que Él pone el querer y el hacer en nosotros. El querer y el hacer, tú lo buscas y escudriñas eso, y se refiere a los deseos de Dios. Entonces, tu cuerpo está diseñado, así como dijo Jesús, me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Tu cuerpo, que es el diseño Jesús, está hecho para hacer la voluntad de Dios a perfección, así como en el principio. Adán no tiene, escúchame esto, Adán no tiene referencia de que antes de la caída él era imperfecto o era inepto en hacer las cosas de Dios. Después de la caída, pues sufrió toda esa caída hasta la restitución de todas las cosas después del sacrificio de la cruz, que dice Hebreos que nos hizo perfectos una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque el perfecto vive en nosotros y es Jesús. Ahora, al Adán no saber quién era, qué identidad tenía, fue probado y vaciló. Pero Jesús sí sabía quién era Él. Él dijo, yo tengo naturaleza divina, mi Padre es Dios. ¿Sí? Entonces, cada quien, si sabemos quiénes somos en sí mismos, si sabemos que cada uno es el diseño original, que es el prototipo Jesús por medio del Espíritu Santo en nosotros, podemos entender por qué el Espíritu transforma vidas, o más bien resucita a los muertos que están en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina de Dios, la cual ya nos habita y está en plenitud en nosotros. ¿Qué es plenitud? Espíritu, alma y cuerpo, alineados a la mente de Cristo para obedecer a Dios, no tiene relación con el pecado, no tiene condenación, no tiene otra cosa que no sea complacer a Dios. Entonces, este conocimiento pleno encierra cosas como que aquel que ame más a padre y madre, hijo e hijas, más que a mí, no es digno de mí. No es que no los ames, solo que no los tienes que amar más que a Dios. No es digno de mí. Aquel que, sí, por ejemplo, a mí me sorprende este discípulo que Dios llama, que estaba recogiendo impuestos y le dice solo esta palabra, sígueme. Y él se levantó y se fue con él. No entregó cuentas, dejó el dinero ahí. Mínimo le diría a alguien que estaba con él, bueno, encárguese de esto, yo me voy, dígale que renuncié. Qué tremendo, ¿no? O sea, la evangelización más corta, sígueme. Y Dios, a través de su Hijo Jesús, sigue diciendo lo mismo, sígueme. Y sigue diciendo las mismas cosas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene variación como el hombre, que hoy quiere ser fiel y mañana no. Él permanece fiel, así nosotros seamos infieles, dice la Escritura. Pero expresando esta naturaleza divina por el conocimiento de lo que somos, porque en el libro del profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces la gente se inventó, o sea, la mente natural en los religiosos, en los teólogos dinosaurios de aquellas épocas, se inventaron que había que aprender hebreo, que había que aprender más toda la Biblia caletre porque perecemos por falta de conocimiento, que había que crear la teología, la homilética, la apologética, todos esos estudios naturales
el cual lo que hacen es robar el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? ¿Por qué pereció el pueblo? Por falta de conocimiento de saber quiénes son en sí mismos. No por falta de más capítulos y versículos, o aprender esto en hebreo, o aprender apologética o homilética, no. Por falta de saber quiénes somos nosotros, en qué identidad estamos en Dios, la cual es Jesús, la identidad de Jesús en cada uno. Porque cuando tú sabes quién eres, ya Jesús no necesita decir perdónalo porque no saben lo que hacen, porque el que sabe quién es, sabe lo que hace. Porque si tú en sí mismo eres Jesús, Jesús no tiene relación con el pecado, entonces sí sabe qué hace. Esto es maravilloso. Esto pues se puede entender, como le digo, desde afuera de aquellos sistemas, porque te dejas de alimentar de lo que el hombre produce, así use la palabra, así use la escritura, pero no usa el entendimiento. Lo dice desde un lugar que lo tiene a él preso, te hace preso y te comienzas a comer ese conocimiento que es como por eso dice que Satanás se viste de luz. O sea, Satanás da un conocimiento un poquito entre bajito y un poquito más alto. Entonces tú te alegras, wow, que esto, lo otro, pero no. Así como a Satanás le cita la escritura y Jesús le responde la revelación, ¿qué sucede? Cuando Satanás tienta a Jesús, ¿sí? Es porque él no conocía a Jesús. Entonces le dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, refiriéndose a él mismo, diciéndole, no me conoces, no conoces que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque Satanás cree y tiembla que Dios es uno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en uno. ¿Sí? Eso es lo que Satanás, cuando tú le haces saber a Satanás que Satanás es tu misma mente que fue formada en el mundo, le haces saber que Dios es uno con la mente de Cristo, él tiembla y comienza a empacar con toda esa guarida de demonios y tiene que abandonar. ¿Por qué? Porque mi casa, o sea nosotros, será llamada casa de oración, no guarida de ladrones. Vamos a un corte comercial y retornamos. Aquí es su programa en evidencia. Bueno, agradecido de Dios, llegamos a este último segmento de su programa en evidencia. Gracias por permanecer ahí. Gracias por tener oídos que oyen, por oídos espirituales, oídos que reconocen la verdad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no refutas o de pronto no contradices dentro de ti? Porque Jesús está en ti y Él no se niega a sí mismo. Cuando se habla la verdad, ¿sí? Él no se niega a sí mismo. Por ejemplo, el concilio de los fariseos mandó a meter preso a Jesús, ¿sí? Y mandó los guardias que tenían a su servicio. Ellos tenían su propia guardia. Los romanos era una cosa y ellos como concilio, como los judíos, como los principales, tenían su propia guardia. Ellos envían emisarios para meter preso a Jesús, para traerlo, para atraparlo, porque ya a él no se le hizo juicio. Ellos llegaron al acuerdo de matarlo. O sea, lo agarramos y lo matamos. Estos hombres van y lo oyen hablar. Escúchame esto, lo oyen hablar con autoridad y dicen, ninguno antes había oído yo que predicase con tanta autoridad. ¿Sabe por qué ellos dijeron eso? Porque ellos, aunque a Pablo se le dijo después que Cristo está en nosotros, ese Cristo en ellos reconoció la verdad que se hablaba. Por eso Dios no se niega a sí mismo. Por eso Dios no se condena a sí mismo. ¿Qué condenó Dios en la cruz? Todos los espíritus inmundos que nacen desde la mente natural, que comienzan con una idea y esa idea pasa a ser un principio, luego un principado, luego un gobernador y luego una hueste que comienza a gobernar la mente del hombre. Y llega el momento en que expresa hasta temblando y todas esas cosas. Pero dice el apóstol Pablo, hemos sido levantados para derrumbar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios es el conocimiento errado de la tierra, el conocimiento natural, todo lo que no tiene que ver con lo espiritual, que tiene una importancia, ¿sí? Pero en el espíritu no tiene importancia porque, por ejemplo,
Mire la sabiduría de Adán. Le puso nombre a todas las plantas, los peces, los árboles, toda la creación de Dios le puso nombre hasta como se llaman hoy. Y allá no había una universidad para ir a una clase de biología, no había ni un libro escrito para saber qué animal era cuál. ¿Por qué? Porque teníamos en ese diseño la sabiduría plena de Dios. Entonces, ¿qué fue la salida del Edén? Que Dios nos saca de la mente de Cristo y deja al hombre con su mente caída natural. Dice, y salieron del oriente, o sea, salieron desorientados de la voz del Espíritu. La palabra Eva es la raíz de evasión, o sea, Eva lo que hizo fue, la varona lo que hizo fue comenzar a evadir la voz de Dios dentro de sí misma y actuar por su propia razón y su propia dirección y sus propias decisiones. Por eso cuando pasas a ser comprado por Dios, tú ya no eres tu dueño, Dios es tu dueño. Así, mis hermanos, pues espero que les haya servido de edificación a cada uno de ustedes para la formación real de Jesucristo. Algo que el hombre no ha alcanzado después de Jesús y del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre está entretenido en lo que el mundo le tira para que coma. Y no decide comer de la comida que viene del cielo, de la mente de Cristo, que es el pan de vida, la palabra de Dios, y el vino, la revelación de la palabra de Dios. Entonces, les bendigo a todos, un saludo muy especial para todos los hermanos, mi madre y mis hermanos, que son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Dice, mi alimento o mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Que ese pase a ser tu alimento. Para poder hacer la voluntad del Padre tenemos que ver lo que Él hace en la mente de Cristo y lo que dice. Y nosotros inmediatamente actuar. La acción es el verbo, o sea, tú te vuelves el verbo hecho carne. La palabra que el Padre te da en la mente, tú eres la acción de la palabra en este cuerpo, que es el diseño original, Jesús, para poder hacer la voluntad de Dios, porque me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Así que un saludo muy fuerte, grande, un abrazo fraternal, les animo a que escudriñen en espíritu y en verdad la Escritura, para adorar en espíritu y en verdad y vivir en espíritu y en verdad. Tu diseño original es Jesús, somos Jesús, soy Jesús. Bendiciones.